Bueno, no sé si les pasó alguna vez que cuando uno hace estos viajes en el interior de Venezuela, hay tantas carreteras, hay tantos kilómetros, que se hace tan largo por momentos el viaje. Por ejemplo, si tú vas de Caracas a Maracaibo, Mérida, qué sé yo, Maturín, son viajes largos. Hay poca autopista y mucha carretera. Y cuando estás ahí, en el medio de lo que uno, desde mi perspectiva de caraqueño, dice, bueno, estoy en el medio de la nada. La verdad es que no estás en el medio de la nada. Eh, por donde estás pasando, seguramente hay historias, hay relatos, hay un montón de cuentos súper interesantes que cuando uno piensa en ellos, eh, te lleva casi que a las dudas más existenciales. Uno dice, bueno, nunca va a tener respuesta de quién vive aquí, desde cuándo, cómo viven, de qué viven. Este, ¿Sabes? Todo ese tipo de detalles que uno desconoce cuando pasa por ese tipo de lugares. Pero, ¿qué tal si alguien eh, decidiera, en las condiciones de Venezuela, además, tomar su equipo, tomar su cámara digamos, y poner todo su empeño y su energía en disposición de esto? Caminar una carretera completa para documentar algo tan valioso y que por momentos dejamos de lado. Me voy a caminar más de 600 kilómetros a través de la carretera trasandina que atraviesa la zona de los Andes venezolanos, cruzando los estados de Táchira, Mérida y Trujillo, siguiendo los pasos de exploradores como Alfredo Yan y Fernando Benítez, utilizando mapas que fueron creados hace 100 años para documentar y recolectar archivos, memorias, testimonios y experiencias de vida, utilizando la carretera como hilo conductor para explorar la identidad, la historia, la geografía, las tradiciones y los símbolos de la supervivencia cultural de los Andes venezolanos. Todo mi viaje y proceso lo estaré documentando y compartiendo con ustedes en mis redes sociales. Me voy. Miguel Zambrano es un fotógrafo venezolano que hace muchos años lo venimos viendo con su trabajo en la agencia AFP y bueno, más recientemente también en El País. Ya cuando tú ves las fotos de Miguel, tú dices, bueno, este chamo tiene una mirada especial porque no son las fotos más, digamos, tradicionales que quizás, bueno, que pudieran tornarse aburridas, ¿no? En el caso de Miguel es todo lo contrario, siempre ha tenido como una mirada más interesante. Y eso, en mi caso, sin conocer a la persona. Digamos, simplemente viendo las fotografías en la agencia. Bueno, Miguel se dio esa tarea. No sé cómo llegó a esa decisión y por eso quiero hablar con él. Pero vaya que interesante la tarea que se dio, ¿no? Eh, Caminar completa la carretera trasandina de Venezuela. Eh, Tengo el gusto hoy de tener a Miguel acá en el espacio para que hablemos un poco claro, ¿no? de esta misión. Así que bueno, le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Miguel? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy Gracias bien. a ti por este espacio y por todo esto. Mira, Miguel, sabes que lo que tú hiciste es, bueno, por supuesto ya mucha gente te lo debe haber dicho y ahora estás como en una suerte de, porque, a ver, le cuento a la gente, Miguel volvió a Caracas recientemente, después de, bueno, terminar el viaje que parecía tan largo, ¿no? Este, y bueno, ahora Miguel está, entiendo que en una nueva etapa del proyecto. Pero lo que hizo fue tan especial que se volvió como un seguimiento diario, casi que eh, por momentos, bueno, es como si fuera la novela de las 9, porque estábamos esperando que Miguel publicara su contenido del día, qué historias vio, qué conoció, y además fue una cosa muy orgánica, porque la gente en sus propias historias, en Instagram, por ejemplo, compartía lo que estaba haciendo Miguel. Entonces, yo quisiera saber, para empezar, cómo llegas a la decisión de, bueno, voy a caminar la carretera trasandina completa, este, digamos, porque eso tiene muchas connotaciones. Hay que tener, qué sé yo, todo un mecanismo y unos mapas y una ruta que vas a seguir y un plan donde vas a dormir, un montón de cosas. No es una locura. Claro. ¿Cómo llegaste a eso? Mira, yo de hecho hasta este momento
Yo llevaba 2 años haciendo una preproducción de este trabajo. Yo llevaba 2 años investigando, 2 años formando todo este mapa, 2 años conectando puntos de la carretera. Porque una de las primeras cosas que yo encuentro para iniciar este trabajo fue la Guía General de Venezuela, que fue escrita en 1929 por un periodista y fotógrafo español llamado Fernando Bene. En ese libro hay un mapa que va desde un punto específico del Táchira hasta el final de Mérida, que es ya la salida hacia Valera. Entonces, mi atención era que en ese libro habían fotos que estaban también a punto de cumplir 100 años. Ese periodista y ese explorador, Fernando Bene, vino durante los años 20 e hizo un registro y creó este mapa. Entonces, en un momento, como una idea muy general, fue como, ok, está interesante como buscar estos mismos espacios donde estuvo Fernando Bennett hace 100 años y retratarlos hoy en día. Pero la idea del mapa me seguía pareciendo muy interesante, quería hacer como un recorrido, sería, en mi proceso estaba como, bueno, puedo seguir los pasos de Bennett, puedo ir a los sitios donde estuvo Bennett, puedo acercarme a estos espacios, analizarlos, entenderlos, de cómo, desde el punto de vista de cómo un venezolano hoy en día entiende estos espacios, ¿no? Porque siempre está el hecho de que un extranjero es el que a veces cuenta estas historias y analizándolo como 100 años después, ver cuáles eran los cambios sociales que también habían ocurrido, ¿no? Ese fue como un punto de partida, ese primer libro. Luego veo que parte de esa gran ruta está concentrada a través de la carretera trasandina, que la mayoría de pueblos que visitó Fernando Bennett eran los mismos pueblos que atravesaba la carretera. Y yo dije, ok, eso se conecta con que hace 100 años la carretera estaba en un proceso de construcción. Entonces ahí se van sumando capas. Luego se conecta otra capa que es, ok, la carretera fue construida por presos. Ujú. Y ahí yo empiezo a analizar que ya este contexto es mucho más grande, ¿verdad? Porque ya se Ok. empieza a unir. Geográficamente es la carretera más alta del país. Hay una carga política bastante fuerte con una época dictatorial de, de, de Juan Vicente Gómez, con una carga de, bueno, de los mismos presos, de personas que eran estudiantes y les tocó trabajar, obreros de algunos pueblos que fueron forzados a ir a trabajar a la carretera con la idea del progreso, pero realmente en el mismo camino descubrí las mismas fallas o esta idea de progreso que se vendió fue muy violento. O sea, todo ese proceso de construcción fue súper, súper violento para por lo menos la zona de los Andes, de lo que hoy en día, que parece ser una zona tranquila, una zona en calma, entonces está como esa ambigüedad, ¿no? Todos los procesos violentos que hubieron para construir esto que significó un cambio social para esa época, para Venezuela. Entonces se iban sumando todas estas capas y fui investigando también desde un punto de cuál era mi conexión con este espacio, ¿no? Ujú. Primero, yo tengo familia que es de los Andes, ¿no? De parte de papá, mi familia es de allá. Eh, una gran parte de mi vida, en mi adolescencia, crecí allá. Eh, entonces, yo transitaba desde muy pequeño estos espacios, ¿verdad? Tenía familias que yo tenía más de 15 casi 20 años sin ver, por ejemplo. Entonces, para mí, eso ya me daba como un punto para hacer una producción de decir, ok, en este punto de la carretera yo tengo un familiar, en este otro punto tengo otro familiar. Y también eran familias que habían migrado. Cuando se abre la carretera, mis bisabuelos, mis abuelos migran a orillas de la carretera porque ya se abre también Mm, negocios, claro. empieza a haber un tránsito, un movimiento. Entonces eso crea una oportunidad y eso fue de hecho una consecuencia, porque la carretera estuvo hecha para ser básicamente un servicio para los militares, ¿verdad? Para tener un control militar en los Andes. Gómez no tenía control en los últimos rastros que quedan del caudillismo en Venezuela y Gómez necesitaba ese control. Había también este tema de la oposición en ese momento al gobierno de Gómez porque a pesar de que Juan Vicente Gómez fuese por lo menos del Táchira, era de los estados de Venezuela que más se oponían a su gobierno.
Mira qué Entonces él interesante. necesitaba, obviamente, tener el control y un control militar en toda esta zona. Y la Ujú. consecuencia es que, bueno, en cada estado que atraviesa la carretera trasandina, la lectura de la carretera como símbolo es diferente. Por lo menos en la zona del Táchira para esa época era mucha violencia. Para Mérida, que está un poco más encerrado entre montañas, un aliento como de progreso. Y hacia la zona de Trujillo es aislamiento total, porque la zona de Trujillo fue donde menos control Claro, logró Gómez. Entonces lo que hizo fue empezar a aislar muchos pueblos, privarlos de la carretera y crear una salida más rápida de esos estados, por ejemplo. Entonces en cada lectura es diferente. Analizando todo esto y en estos 2 años de producción, yo ya estaba viviendo aquí en Caracas. Entonces yo iba a ciertos puntos de la carretera, me encontraba con esta familia, analizaba ese espacio, buscaba información, buscaba fotos antiguas, buscaba familias que con, hayan tenido una relación con esa época, con Vicente Gómez, en esa época de la construcción. Y, y entonces, entendiendo de que esta carretera iba a cumplir 100 años, sobre todo era una cosa que es un siglo de que existe una carretera. Para mí me parece una carretera muy nueva, un camino muy nuevo, pero estos caminos ya tienen más de 500 años, por ejemplo, más de 600 años, porque muchos pueblos tienen mm, esa edad, por ejemplo, muchos pueblos claro. tienen 500, 400 años. Entonces, una carga histórica que puede ser muy nueva y aparte fue, por ejemplo, uno de los caminos que utilizó Bolívar durante el proceso de la campaña admirable. Entonces, históricamente hay mucha carga, hay mucho peso, hay colonial también. Eh, Pero para mí una de las cosas importantes que tenía que buscar, que no iba a encontrar jamás en un libro, era la forma en la que las personas percibían la carretera y qué historias existían de esos caminos que no se habían contado en un libro tampoco. Por más que investigué, por más que analicé, eh, y me hice una base bibliográfica bastante sólida, yendo a los archivos de la Biblioteca Nacional, buscando libros que se habían escrito en la época, viendo cuáles habían sido los últimos libros que habían hablado sobre la carretera o sobre estos espacios de los Andes. Y ahí también me di cuenta que hay un vacío histórico de 30, 40 años de todo este lugar. O sea que, Y wow. ahí es donde No, yo tomo la adelante. decisión de empezar a construir un proyecto mucho más grande. Ya no era solo seguir los pasos de Bennett, sino contar la trascendencia o el impacto social que tiene la carretera y cómo eso se ha visto en 100 años, cómo eso se Ok. analiza en 100 años. Y bueno, ya ahí empieza todo este proceso de tomar acción para hacer el proyecto. Me parece espectacular. Porque además, bueno, claro, ¿cuánto tiempo previo crees que estuviste planificando todo lo que al final, bueno, pusiste en práctica durante la caminata que, bueno, ya fue, digamos, uno cree que la caminata quizás es el trabajo más difícil, pero bueno, el trabajo previo que me acabas de comentar también tiene una dificultad y, por supuesto tiempo. ¿Cuánto tiempo usaste Claro. para prepararte? Para preparar la investigación o para preparar físicamente. Bueno, te voy a preguntar de las dos, porque claro, viste, hay muchas capas que se ignoran y no es cualquier cosa hacer la caminata que hiciste, pero no, me refería al tema de la investigación. Bueno, 2 años, de hecho casi 3 años, y la investigación nace cuando, bueno, fui nominado para Joven Explorador de National Geographic, pero bueno, no quedé dentro de los seleccionados, pero había una pregunta que hizo mucho ruido también, que había, ¿de qué manera interactúas tú con tu territorio? Wow. Esa era una de sus preguntas en la nominación, ¿no? Y en ese momento, bueno, yo estaba trabajando para las agencias internacionales, no estaba en Mérida, por ejemplo, que es donde pasé gran parte de mi vida. Eh, entonces ahí esa pregunta como resonó en el hecho de qué forma interactúo yo con mi territorio, más allá de ser un trabajo periodístico, que en parte cualquier persona puede aportar en un trabajo
periodístico como fue trabajo fotoperiodístico, ¿no? Eh, pero no llega a ser tan trascendental porque la noticia es algo muy rápido, la noticia es algo, Sí. y más cuando trabajas en agencia, que tienes que tener siempre lo nuevo, lo rápido, entonces es un ritmo más acelerado el hecho de crear una historia. Entonces, bueno, esa pregunta resonó muchísimo en ese momento y eso también ayudó a que yo creara un proyecto y formara un proyecto que de verdad interactuara con mi territorio, de la manera en la que yo estuviese muy presente en un espacio en el que yo tuviese una conexión como familiar, donde mis raíces vieran de ahí, mis formas de pensar también, mi familia. Entonces, vi que por ejemplo, con esta carretera, con este proyecto, yo tenía una conexión muy personal, ¿verdad? Y eso para mí me creaba una ventaja, por lo que te digo, tenía como acceso a familiares, por ejemplo, en espacios donde yo de niño había convivido, pero que tuve que volver ya ahorita con otro entendimiento, con otra edad, con otra madurez, y relacionarme de una forma totalmente diferente, pero sobre todo aprendiendo como de todos los espacios, ¿no? Entonces, en esa investigación yo tardé 2 años armando toda esta base, ¿no? Armando esta base bibliográfica, esta base de los pequeños espacios de tiempo que yo tenía libres aquí en Caracas, me los tomaba para regresar a esos lugares, Claro. estar un pequeño tiempo, recorrer ciertos espacios de la carretera para buscar cierta información con las personas, regresar a Caracas, escribir toda esa información, después tomarme el tiempo de buscar otra información acá. Entonces, todo ese proceso llevó 2 años hasta el punto que yo dije, bueno, ya yo tengo esto bastante sólido en cuanto a las bases históricas, por ejemplo. A las bases revisé muchísimo durante de 1919 hasta 1925, revisé el Ministerio de Obras Públicas de Venezuela de esa época. Ok. Eso también me dio a entender cuál era la ruta exacta de la carretera trasandina original, porque durante los años fue cambiando y también aparecieron las troncales, apareció la troncal 7, se pavimentó la carretera, entonces eso ocurrió 30, 40 años después, aparecieron las carreteras panamericanas. Entonces, revisando el Ministerio de Obras Públicas desde los años 20, entiendo la carretera trasandina original y tiene otras salidas que creo que mucha gente capaz hoy en día no conocía y las redes me ayudó también a encontrar ese camino, Eh, como entender de que había una vida ahí. Y físicamente, Eso. bueno, bueno, yo desde que vivo en Mérida, desde mis 11 años, que viví en Mérida, 11, 12 años que viví en Mérida, yo hice montaña, hice escalada, subía picos, me la pasaba metido en la montaña, corría trail, hacía bicicleta, Ok. bueno, o sea, tenía una vida deportiva de deporte al aire libre, deportes extremos, todo lo que pudiese desarrollar en Mérida, me la pasaba haciendo eso. O sea, realmente dedicaba mucho tiempo a estar en la montaña. Cuando todo tiempo libre que tenía era para hacer algún deporte, para irme en bicicleta, para ir a hacer alguna ruta, para ir a escalar, para ir a subir un pico, para hacer retos deportivos, todo este tipo que viviendo en Mérida te involucras mucho en ese contexto. Claro, bueno, me identifico bastante porque, bueno, yo no soy tan deportista, de hecho estoy en un muy mal estado físico, pero sí me identifico con el hecho de que, bueno, mi mamá es de Mérida también, pasa que ella es de la Zulita, pero digamos, para los merideños como que era una obligación siempre para nosotros volver una vez al año a Mérida y bueno, ya una vez que estás en el estado, te vas más hacia lo turístico que es hacia los páramos, digamos. Y sí, puedo Claro, entender o puedo imaginarte este, aprovechando al máximo esa geografía, porque la verdad que es espectacular y al aire libre, con buen clima. Entiendo bueno, debes estar acostumbrado además al tema del esfuerzo físico en altura. O sea que, digamos, no venías en cero a hacer esta misión. Ya tenías un bagaje detrás, pero antes de salir te preparaste especialmente en algún momento, hiciste ejercicio, o sea, quisiera saber si antes de salir, en las semanas
o meses previos hiciste algún tipo de acondicionamiento capaz? No tanto, no tanto, de hecho, o sea, en ese momento antes de salir, parte de ese mes yo estaba trabajando y estaba haciendo un trabajo muy específico, estaba trabajando en la creación de una obra, Ok, en otro proyecto de investigación sobre impresión sobre petróleo con un compañero. Entonces tenía que estar muy metido en un estudio, entonces estaba todo el día metido en el estudio realizando estas obras y entonces no me he hecho una preparación física, pero realmente todo este tiempo viviendo en Mérida haciendo claro, esto, eh, me dio una capacidad de resistencia, una capacidad sí, anaeróbica bastante buena que la verdad o sea, me sentía muy tranquilo también porque en el análisis de cuánto voy a caminar por día, por ejemplo. Yo tenía, había, por ejemplo, cada pueblo tiene una distancia de 30, de entre 20 y 30, es la media, por ejemplo, entre 20 y 30. ok, A veces cambiaba, sí, 13, a veces cambiaba 42 kilómetros por día, ¿no? Como caminar esa distancia por día. wow. Entonces, para mí, caminar 30, 40, perdón, 30, 20 kilómetros por día era totalmente viable, era totalmente posible hacerlo en un día, teniendo los horarios, contando los horarios de que me voy a detener a hablar con personas, de que me voy a tener a comer, ese tipo de cosas. Caminar 20 o 30 para mí era muy posible, con toda honestidad. Había días, como te digo, que había que caminar 40. Ahí sí sentía el golpe de caminar 40, 42, 43, 45 kilómetros en un día que varias veces me tocó y en su vida y teniendo todo eso que era, bueno, era bastante exigente. Pero en Wow, cuanto a la resistencia, yo creo que con el tiempo he desarrollado todo esto, porque estando aquí en Caracas tampoco he dejado de hacer mm, deporte. Ha sido mucho menos que el que hago en Mérida, pero ok. no hice algo específico. Siento que ya venía con esa carga, todo lo que había trabajado y todo lo que había hecho en Mérida durante 11 12 años. Miguel, me pasa, o sea, lo que me está pasando en este momento es, no me ha pasado muchas veces desde que hago periodismo, mientras que me vas hablando se me ocurren tantas preguntas que voy teniendo que apuntarlas como mentalmente. Pero antes de Ok. hacerte varias de esas, porque no quiero perderlas, y bueno, voy a perder muchas, y es que la verdad, la aventura que hiciste fue tan espectacular que la única manera de responder todo era como estar en tu propia visión, como en un, ¿sabes? En primera persona, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de reconstruir lo que se pueda. Para entender un poco y para conocerte más, ¿no? Eh, o sea, ¿qué edad tienes tú? Y dijiste que eras explorador, que tuviste esta nominación. Háblame un poquito, por lo menos breve, de esto, ¿no? Bueno, para entenderte un poco más, para conocerte un poco más allá de este trabajo, porque yo no sé cuántas personas habrás ganado en tus redes en estas últimas semanas y meses con todo lo que hiciste, ¿no? Porque entiendo que habrás tenido un crecimiento de tus perfiles públicos muy importante. Sí. No, yo tengo 26 años y cuando recibí la nominación tenía 23, hace 3 años básicamente. Eh, y bueno, fue una nominación que llegó cuando yo estaba trabajando en un proyecto también de investigación sobre el Chimó, por ejemplo. El Sí. Chimó, proceso identitario para Venezuela y de manera de cómo desde la ancestralidad pasa a la industrialización y luego pasa a la migración y de cómo eso forma parte también de nuestra identidad y cómo también es una nueva lectura para la narrativa de las migraciones comunes, ¿no? Entonces, eso, a través de ese proyecto, me contacta un amigo, que bueno, hoy en día es un querido amigo, que es mexicano, que se llama Marcus, y Marcus me dice, Miguel, ¿cómo estás? Mira, yo tengo la posibilidad de nominar a alguien para Nat Geo, yo quiero que seas tú y quiero que seas con este proyecto. Pero bueno, había que pasar por unos filtros y yo llegué hasta un punto porque ahí es donde yo también me doy cuenta de los proyectos con los que a nivel global se trabajan, ¿no? O sea, ya eh, para mí era interesante abordar un proyecto en ese momento como el Chimo para hablar sobre la migración de Venezuela, que también fue un proyecto bastante grande, pero comparando los proyectos con los que quizás yo estaba participando, veo la magnitud, ¿no? Ok,
proyecto de gran magnitud. Y aquí en Venezuela, en ese momento yo sentía que me faltaba también mucha experiencia, sentía que ahí seguía trabajando con medios internacionales, con FP, con El País, trabajaba en Caracas y cubriendo parte de los Andes. Entonces, noto eso con toda honestidad, que faltaba en mí, faltaba un crecimiento mucho más, ¿no? Entonces yo quería enfocarme, y es la parte que más siempre me ha gustado, es un poco la investigación visual, un poco la sociología también, pero yo estudié historia del arte cuando vivía en Mérida, desde el 2017 hasta el 2020 estudié historia del arte, no la pude terminar y tuve que abandonar la carrera porque no tenía profesores en la universidad y bueno, eso para mí era un conflicto porque tenía que, bueno, Qué locura. o me quedo esperando a que una carrera avance o tengo que empezar a trabajar. Y eso fue lo que hice durante la pandemia. Durante la pandemia empecé a trabajar, empecé a trabajar en fotografía como periodista para medios locales de Mérida. Luego llega la oportunidad de trabajar con AFP y ahí es donde yo empiezo a moverme y a intentar crecer laboral y profesionalmente. Y bueno, en cuanto a las partes de la exploración, viene de mi interés a la investigación. O sea, siempre, quizás esto puede sonar un poco romántico, siempre he sentido un poco de pasión o admiración a los primeros viajes de descubrimiento, ¿no? Pues, el proceso colonial fue súper fuerte para Venezuela, ¿no? Claro. Pero hay otros viajes como Alexander von Humboldt, por ejemplo, Alfredo Yan, que fueron exploradores venezolanos, bueno, Alexander von Humboldt no, pero Alfredo Yan sí, exploradores venezolanos que hicieron un gran aporte geográfico, biológico, de manera de la arquitectura incluso venezolana. Para mí esas historias eran súper interesantes, ¿no? Y veo que eran personas que también eran multidisciplinarias. Y eso es algo que yo intento también como desarrollar en mí con el tiempo, ser una persona multidisciplinaria, pues, ser una persona también tener el conocimiento no solamente de fotografía, sino expandirme mucho más mi conocimiento y usar ese conocimiento para crear trabajos de investigación y trabajos de exploración también. Y entonces creo que de ahí vienen un poco mis motivaciones, ¿no? De esos primeros exploradores que hicieron un aporte científico, histórico, geográfico para Venezuela, por lo menos para este territorio. Y bueno, también teniendo en cuenta otros exploradores a nivel mundial que han hecho aportes también increíbles a nivel de descubrimiento de cuevas, porque también me he involucrado en meterme en cuevas también por el interés de conocer eso. Entonces también viene todo mucho desde mi curiosidad. Creo que soy muy curioso con estos temas, por lo menos de esta combinación de ambiental, biológico, científico, geográfico, histórico. Soy muy curioso en todas esas áreas, por ejemplo. Entonces intento involucrarme lo más posible y conocer y tener un contacto muy cercano con todos estos conocimientos y eso llevarlo a la metodología o a la práctica de la fotografía, por ejemplo. Día 4, caminando la carretera Trasandina. Antes de irme tuve que ir al ambulatorio del cobre para que me inyectaran un toxoide porque en el camino me había mordido un perro. Y ahora me despido del pueblo del Cobre para ir camino hacia la Grita. Bueno pues, nos vemos. Chao. Este es mi almuerzo de hoy. Atoncito, con salchichón. No es lo mejor, pero me ayuda. Muchos de estos caminos reales son usados para la procesión del Santo Niño de la Grita, donde una vez al año caminan más o menos una semana para llegar a la Grita y usan específicamente este tipo de caminos para cortar a través de la carretera. Llevo 20 kilómetros y ya llegué a la Grita. Bueno, estamos conversando con Miguel Zambrano, fotógrafo venezolano, respecto de la caminata a la carretera Trasandina. Y bueno, voy a aprovechar que estamos acá en medio de la conversación para pedir a la gente que le dé like
al video, porque lo que está contando Miguel es la verdad que espectacular. Y todavía no llegamos a la acción, ¿no? A la parte, como dije hace rato, que aparentemente podría ser la más difícil, que es el tema de la caminata. Pero em, siguiendo un poco con lo que me comentabas, bueno, ya te entendemos un poco más tu background. Em, ¿Dónde, porque quiero pasar a la caminata. ¿Dónde empieza la caminata? Ayúdanos a entender, porque hay mucha información que nosotros como ciudadanos, como venezolanos, muchas veces quizás ignoramos. Uno, sí, por supuesto, ¿quién no ha pasado por la carretera trasandina, sobre todo si tienen familia o vinculación con los Andes de alguna manera? Pero, ¿dónde empieza la carretera? ¿Dónde empezó tu viaje que tú dijiste, ok, acá me pongo de pie y bueno, arrancamos a caminar? Bueno, la carretera va, la original va desde San Antonio del Táchira hasta Barquisimeto, hasta las salidas de Barquisimeto a la carretera. Después se vuelve mucho más grande que va hasta Caracas, que llega hasta Caracas. Y son 1000, si no me equivoco, 1500 y tantos kilómetros. Eh, pero la carretera original va desde como Trasandina, que cruza los Andes, porque la cordillera termina en Barquisimeto, va de San Antonio del Táchira, que fueron una de las primeras conexiones con Colombia, y así también está escrito en las primeras cartas del Ministerio Público que se envían a Caracas, que bueno, se iniciaron trabajos desde el puente, desde San Antonio del Táchira, tal, hasta Caracas. Eh, pero yo inicié mi caminata en San Cristóbal, en la ciudad de San Cristóbal. Ok. eh, de San Cristóbal, Táriba, Cordero, Cobre, La Grita. Ahí empecé a cruzar todo, bueno, hasta finalizar en el obelisco de Barquisimeto. ¿Crees que seas capaz, bueno, me imagino que sí, ¿no? Pero ¿crees que seas capaz de ir mencionando los pueblos y ciudades que atravesaste más o menos hasta llegar a Barquisimeto, uno por uno? Sí, claro. Bueno, San Cristóbal, Táriba, Cordero, El Cobre, La Grita, El Palmar, Pueblo Encima, El Páramo La Negra, Bailadores, Tovar, El Anís, Lagunilla, Mérida, eh, Tabay, Escahuey, Mucuchíes, eh, de Mucuchíes noche me quedé en La Toma, después el Pico el Águila, Cruz Chiquita, Chachopo, Timotes, Valera, eh, de Valera fui hasta Pampanito, Pampán, Monay, los Llanos de Monay, Chejendé, Carache, eh, La Cuchilla, La Pastora, eh, Carora, eh, Palo Dolor, ya va, Palo Dolor, luego de Palo Dolor fui hasta cerca de Arenales, pero ahí son, el de Palo Dolor fui a una parte que se llama las curvas de San Pablo, Ok. que son 365 curvas, y eso fue una parte bastante dura. Creo que para mí fue la parte más exigente realmente, por el clima, el calor que hacía, era una locura. Bueno, las curvas de San Pablo, que son muy conocidas, más que todo por esa zona y para personas que eran del estado Lara, Sí. y de las curvas de San Pablo, la recta de Padre San Diego, Pavia y ya Barquisimeto. Qué locura de recorrido. O sea, me parece, o sea, lo dices así y me parece, la verdad, impresionante. Y bueno, es que ya lo es, ¿no? Pero, ¿y Me faltó un pueblo, perdón, me faltó un pueblo, cuál te faltó? que fue Puente Villegas, que Ah, ok, va ok. es un pueblo que está antes de llegar a La Pastora y al salir de La Cuchilla. De La Cuchilla, Puente Villegas, La Pastora. Ahora sí, eso. Ok. Claro,
nosotros con tanta migración que tenemos fuera del país, bueno, yo por ejemplo estoy en Buenos Aires, cuando tú estabas caminando, ¿no? Porque yo llegué a ver comentarios de gente que capaz decía, yo soy de este pueblo, o quizás te daba recomendaciones. Tú pudiste ver, porque entiendo que era masivo, ¿no? ¿Pudiste ver recomendaciones de este tipo o gente que decía, yo soy de acá, yo soy de este lugar? Ese feedback de la gente cuando tú atravesabas sus lugares de origen, ¿pudiste verlos? Sí, claro, claro, claro. O sea, hubo muchas personas, por ejemplo, que me escribieron, vas a pasar por tal lugar, por ese lugar vive mi abuela, aún ahí Wow, está mi familia, si puedes pasar por ahí, sería buenísimo. Por ejemplo, eso me pasó una vez y yo dije, bueno, voy a tomar eso en cuenta, pero no sabía cuál era la familia, no sabía cuál era la casa, nada. claro. Eh, y yo, cuando pasé por ese lugar, fue de hecho la casa en la que entré cuando pasé por ahí. O sea, fue una casualidad, porque fue justamente la casa donde hice una parada para hablar, para preguntar, y después esta persona que me había escrito ese mensaje me dijo, entraste a la casa de mi abuela, qué Wow, increíble, tenía rato que no la veía así, ¿sabes? Esas cositas que yo digo, qué arrecho. qué locura, Eh, qué locura. Porque bueno, había muchas personas, por lo menos gran público que creció en redes, eran personas que estaban afuera, personas que tenían años sin ver, incluso de lugares que eran súper chiquitos, lugares que para mí incluso no tenía idea, que era primera vez que los visitaba, primera vez que pasaba por ahí. Eh, Me escribía alguien que estaba en Nueva Zelanda Wow, diciéndome yo soy de... O sea, como alguien de aquí, de este lugar, llega hasta Nueva Zelanda, ¿no? O sea, la migración es qué locura. increíble. Eh, Desde lugares, no, te escribo desde Estonia y pasaste, te escribo desde Escocia, desde Suecia, y yo decía, wow, o sea, por lo menos el Puente Villegas, yo cuando pasé por ahí es como yo, personas, señoras me escribían, yo crecí mi infancia ahí, te mando un saludo desde Suecia, y yo, wow, increíble. O sea, eso era increíble, poder eh, pensar que había una memoria, ¿no? Así como te comenté al principio, yo quizás tuve una memoria de mi infancia en ciertos espacios y a alguien volverlo a llevar para allá, o volver a mostrar así sea un Sí, sí, fragmentico, unos segundos de ese lugar, sentía que la gente le daba un valor increíble, porque lo llevaba a esos recuerdos de la infancia. Entonces, mi público, por lo menos en redes, yo diría que gran parte tiene que ver con la gente que está afuera, con la gente que emigró y abandonó, bueno, no abandonó por la situación país, por la sí, claro. crisis, por situaciones que conocemos, que aún continúan, tuvo que irse de estos lugares. eh, y bueno, también tú cuando llegas a estos sitios lo notas un montón, notas el vacío que hay ahí también. O sea, Ujú. este, y la gente te habla de eso incluso. Y también me pasó casos de que, mira, mi papá, mi mamá, mi hermano, mi tía, que está en México, que está en Argentina, que está en Colombia, me envió tus videos. O sea, Ujú. antes de yo llegar a un lugar, ya incluso sabían quién era yo, o ya lo que venía haciendo, como que va un muchacho caminando, capaz pasa por ahí, Wow. porque está siguiendo la trascendina. Entonces, eh, había gente que estaba como pendiente y hay gente que me escribía como que, mira, mi papá que está en Honduras me mandó tu teléfono, perdón, me mandó tus videos, si pasas por aquí, por Cruz Chiquita, si pasas por Timote, avísame, si pasas por San Rafael de Mucuchíes, te esperamos, ¿sabes? Cositas así bueno, yo las agradecí un montón, ¿sabes? Las agradecí un montón poder tener esas conexiones con personas de ahí, con personas que eran de la zona. A mí también me da la oportunidad de hablar con ellos, hacerles preguntas. eh, Eran unas aperturas y se abrían unas puertas para mí muy valiosas en cuanto a información y en cuanto a conexiones y poder tener más cercanía con los lugares. Día 8 caminando por la carretera trasandina. Muchas de estas carreteras fueron hechas a punta de pico y pala por presos políticos de la época de Juan Vicente Gómez. Definía con su voluntad el destino de toda una región. Esta es la cantidad de kilómetros que faltan para llegar al final de la trasandina. Y yo voy a morir a los 101 años, nadie cree.
Viví en la Arca de Noé, viví en la Curva del Topo, tengo mi finquita, tengo mis cosas de ellos, tengo mis animales. No soy envidioso, ni le niego nada a nadie. De verdad que este sol está brutal. El que hizo la planificación entre el tramo de Tovar y Mérida fue el investigador y explorador Alfredo Yan. Estoy a 58 kilómetros de Mérida. Gracias. Son las 4 de la tarde y llevo 30 kilómetros. Llevo 34 kilómetros y ya estoy a pasos de Mérida. ¡Qué alegría! Y en el punto donde se conecta la carretera trasandina con la panamericana. Llegué a donde voy a pasar la noche. ¿Qué miramos por ahí? Claro, y bueno, es que además, yo puedo entender muy bien eso de que la gente comparte los videos, porque además, no sé si lo buscaste así, pero las piezas tenían una carga muy, muy nostálgica. Esta musiquita que le pusiste a todas como fondo, la verdad que ya eran prácticamente una marca registrada del contenido, ¿no? Y bueno, generaba mucha Claro. nostalgia porque uno sentía que te iba acompañando en el recorrido y de una forma muy, muy fácil porque eso, en un video de 1 minuto o quizás menos, hacías todo el relato. Entonces, eso era muy fácil de identificar. Creo que desde mi punto de vista, porque yo también trabajo en marketing, entiendo que ese fue un poco el éxito de las piezas. Ahora, ¿cómo era el día? O sea, tú salías de un pueblo, caminabas un montón. ¿Cómo es el proceso o sea, cómo era tu día, además de la caminata? O sea, ¿a dónde llegabas? ¿Dónde dormías? ¿Cómo hacías esas conexiones o sabes, lo acabas de mencionar, esos espacios, esas puertas que se abrían, pero ¿cómo los gestionabas tú? Bueno, como te dije, durante estos 2 años yo hice un poco esa planificación, pero esa planificación, por lo menos del viaje, llegaría a un 60-70% porque había un porcentaje que ya yo no podía controlar, por ejemplo. O sea, había sitios donde yo no tenía dónde llegar, había sitios donde yo no sabía dónde iba a dormir. No tenía un presupuesto tan grande, mi presupuesto era súper chiquito, entonces no podía como darme el lujo, por ejemplo, de quedarme en una posada, quedarme en un hotel cada vez que yo quisiese, no lo tenía. Claro, Entonces, bueno, yo también en mi momento tenía una carpa, tenía un equipo de acampada, que de hecho nunca usé la carpa, nunca usé la cocina, nunca. O sea, ese equipo siempre estuvo guardado en el bolso, porque siempre me quedé en casas de personas locales, de hecho. Pero eran muchos tramos, yo no tenía planificados porque los desconocía, porque durante esos 2 años que estaba produciendo, haciendo el trabajo como la de preproducción, de investigación, bueno, no tuve acceso de ir a todos los sitios, sino hacía pequeños tramos y había otros que, como te digo, desconocía completamente, que no sabía con qué me iba a encontrar, pero era más la curiosidad que el miedo, por ejemplo. Y ya para mí eso era un motor para ver qué había ahí, qué historias me iba a encontrar ahí en esos espacios que yo desconocía totalmente. Me causaban mayor interés. Y yo dije, bueno, o sea, siempre tenía el pensamiento de que si no, busco un espacio donde yo pueda poner mi carpa y al otro día continúo. Pero un día normal, bueno, normal, entre comillas, era exigente. La verdad es que era bastante exigente en todos los ámbitos. Porque, a ver, yo me levantaba usualmente a las 6 de la mañana, 6 7 de la mañana, desayunaba, bueno, sí, usualmente, como siempre, me tomaba un día para hacer recorridos por el pueblo, reunirme con el cronista, encontrar historias del lugar, grabarlas, hacer entrevistas, hacer fotografías, y luego arrancar a caminar. Entonces, como te digo, ya yo sabía que tenía que caminar aproximadamente 20-30 kilómetros, que son las distancias que hay usualmente entre un pueblo y otro. ok. Y en ese trayecto, en ese trayecto, yo iba preguntando también casa por casa, iba haciendo como
un levantamiento, ¿no? Un trabajo de campo de ir hablando con las personas en el camino, o sea, ir preguntando, habían casitas que estaban aisladas, casitas que se veían muy antiguas, y esas personas me llevaban a otras personas. Como que, Ok, mira, ¿sabes con quién deberías hablar más? Con tal señora, con tal señor. Acércate a esa casa, que ahí ellos te pueden decir más, es porque su familia lleva aquí tiempo, o sea, desde que, entonces yo me acercaba, entonces cada persona me daba una apertura a otra. qué Eso me interesante. permitía conocer una historia totalmente diferente, como me contaban, bueno, mi abuelo, mi papá, mi hermano, bueno, mi hermano no, perdón, los hermanos de mi abuelo, mi bisabuelo, hicieron la carretera, echaron pico y pala con los presos. Claro, Mi abuela la mayoría de las mujeres de la familia tuvieron que irse a otro sitio mientras construían la carretera. Mi abuela le tuvo que cocinar a los presos, pero nunca podía salir de la casa, cosas así. Y esas historias que para mí era importante encontrarlas en el camino, porque como te dije, hice una base a nivel de el libro que jamás iba a encontrar. La única forma era conocer si aún esas historias estaban latientes en la carretera, si esas historias sobre hace 100 años estaban ahí, pues. Y eso fue pues, para mí uno de los grandes motores y motivaciones y descubrimientos, que era que esta historia seguía viva en esos lugares, ¿no? Y sobre todo en lugares súper remotos, pueblos que yo no conocía, que había una historia muy, muy, muy latente, por temas, historias heredadas, de que, bueno, habían familias que estaban involucradas en el proceso de la carretera y han vivido ahí toda su vida, como, bueno, todo este terreno era de mi bisabuelo, pasó a ser de mi abuelo, después pasó a ser de mi papá y ahora yo vivo aquí y aquí ha vivido toda mi familia, ¿no? O sea, ese tipo de historias. Y entre esas historias estuvo sin duda marcado por la carretera. O sea, sin duda la carretera fue una cicatriz para la gente de esos lugares. Em, Y, y bueno, entonces ahí yo tenía que encargarme de buscar esas historias, de grabarlas, entrevistarlas, fotografiarlas, bueno, seguir caminando, entender de que, bueno, ya son las 5 o 6 de la tarde, tengo que ujú, empezar a buscar un sitio donde dormir. Y durante el día o durante el mismo movimiento, resolvía esos espacios. Mientras hablaba con la gente, alguien me decía, pero mira, quédate aquí en mi casa, o hoy te puedes quedar aquí, no hay problema. wow, Si te quieres quedar aquí, o mira, yo tengo un hermano, mi mamá vive más adelante, yo tengo un conocido allá que lo puedo contactar y yo le digo que tú vas para allá. Entonces, yo, bueno, claro, obviamente aceptaba la invitación. Y usualmente eh, yo nunca pedí dónde quedarme. O sea, de hecho, las únicas veces que pedí fue como, mira, si ustedes tienen un pequeño espacio donde yo pueda poner mi carpa o conocen un espacio donde yo pueda pasar la noche, yo tengo un equipo para dormir, eh, a mí me ayudaría bastante. Y la gente me decía, no vale, pero quédate aquí en una cama, o sea, ¿por qué vas a quedarte afuera pasando frío si te puedes quedar aquí en una casa? Entonces la gente me claro. invitaba siempre a pasar y también lo agradecía un montón. Y también me ayudaban a hablar sobre la carretera, a hablar sobre el camino, a hablar sobre cuál era su entendimiento sobre los Andes, cómo se autoperciben ellos también, eh, todo esto. Qué interesante la red que armaste ahí, ¿no? Pero justamente ahorita hablabas de que, bueno, en un momento del día se venía la noche, ¿no? Y estás hablando de una región del país que, bueno, lo acabas de describir, con gente muy noble. Eh, Creo que eso es una como característica que marca la zona de los Andes. Pero no deja de ser una zona que está cerca de la frontera, donde, ¿sabes? Puede llegar a haber un conflicto. Sí, o sea, no es un lugar tampoco en el que te puedas llegar a confiar del todo. ¿Llegaste a sentir algún riesgo o pasaste alguna situación que dijeras, coño, esto capaz puede poner en riesgo el proyecto? Con toda honestidad, no, nunca pasé un riesgo. Solamente me topé con un solo riesgo. Bueno, todo el país está súper convulso y tenso por lo que va a pasar
que iba a pasar en enero. Y un día caminando me pararon unos colectivos Wow. y su interés era saber si yo era extranjero realmente. Eh, y sus primeras preguntas iban enfocadas, era eso, si yo era extranjero o venía del extranjero. Bueno, obviamente se dieron cuenta que no. Claro. Al darse cuenta que no, se fueron, me dejaron tranquilo. Pero eso fue un miedo, así que yo dije, verga, o sea, yo tengo que estar pendiente, pues, pero eso fue la única cosa con la que me topé, que yo dije que fue un momento tenso, para mí fue un momento tenso. Pero fuera de ese momento, aislado de ese momento, que era totalmente también para mí entendible, porque el país está en una situación muy compleja, Sí. eh, y también con el tema del extranjero, que bueno, yo dije, nada, solamente tengo que estar pendiente y echarle el ojo a eso, ¿no? Pero aislado a esa situación, yo nunca tuve ningún riesgo, nunca sentí miedo, nunca sentí peligro, incluso las veces que me tocó caminar de noche no sentía ningún tipo de preocupación, de hecho, era como, eh, las veces que caminé de noche, primero sabía dónde iba a llegar y dónde iba a pasar esa noche, entonces decía, bueno, mientras sepa dónde voy a pasar la noche, yo estaba tranquilo. Ujú. Entonces, a veces un día caminé hasta las 11 de la noche, pero sabía dónde iba a llegar porque también me estaban esperando. Claro. Y otro día, por ejemplo, no tenía en 2 ocasiones yo no tenía dónde dormir. La primera noche, o sea, la primera noche del primer día, yo ahí no tenía ni idea de dónde iba a dormir, por ejemplo. Wow. Y ahí llego a una comunidad que se llama Auyamala, que me faltó mencionarla en el conteo de la escuela. Yo llego a una comunidad que se llama Auyamala y yo veo que hay unas mujeres limpiando una iglesia y yo dije, bueno, ya eran las 5 de la tarde y dije, bueno, ya llevo, y eso es lo que yo me había planteado también. Si ya son las 5 y las 6 de la tarde, ya tienes que ir pensando en dónde vas a dormir. Claro. Eso es algo que yo me había planteado en la programación de mi día. Entonces ya eran las 5 de la tarde y yo, bueno, ya creo que es hora de hacer una pausa por hoy, ya ahí había caminado 22 kilómetros, entonces pude llegar y me acerqué a una iglesia con unas mujeres que estaban limpiando y yo, hola, ¿cómo están? Miren, yo vengo caminando desde San Cristóbal, estoy haciendo este trabajo y yo hoy quiero saber si ustedes sabrían de algún espacio por aquí donde yo pueda poner mi carpa, donde no le estorbe a nadie, donde no sea un problema para nadie. Yo al otro día me voy temprano. Y ellas me dicen, bueno, por aquí es difícil, Claro. no hay un lugar. Entonces de repente sale una señora y me dice, mira, pero por aquí abajo hay otra señora que se llama Vidalia. Eh, Acércate, ella tiene bastante espacio, bastante terreno, y ahí ya se ha quedado gente. Y yo, bueno, buenísimo. Entonces, ellas llaman a la señora Vidalia y le dicen, mira, va un muchacho por allá. Y yo, ok, ellas me explican cómo llegar, y yo voy, me acerco. Y bueno, señora, ¿cómo está? Bueno, me dijeron que me podía quedar aquí, que mira, yo tengo una carpa, yo no quiero estorbarle de verdad, donde usted me diga que puedo pasar la noche, yo pongo mi carpa ahí, y yo, bueno, no, yo traje mi comida, yo traje todo, para que usted no se preocupe. Y entonces ella me dijo así como que, pero ¿por qué vas a dormir en una carpa? Que ella tenía una chocita, aparte de la carpa había una pequeña choza que había construido su esposo para sus nietos. Entonces me dice, quédate ahí hay una cama, ahí es caliente, pues dormir Wow. tranquilamente ahí. Y yo, bueno, o sea, obviamente dije que sí, pero dije, bueno, claro. Y ella me dice, bueno, pero y cuando yo estaba como a punto de cenar, ella me dice, ven para que te coma unas arepas, ven para que te bañes, ven para que... Ella me abrió las puertas de su casa. Qué cool. Y, y bueno, yo me pongo a hablar con ellos, con la familia, hablamos un montón, hasta que, bueno, yo hablo también del tema de mi investigación, ¿no? Entonces ella me dice, mi abuela, eh, mi abuela cocinaba para los presos que trabajaban en la carretera. Y ella Wow. no podía ni ella ni las hermanas de ella podían salir porque los presos la podían violar. Entonces, durante mucho tiempo, ellas estuvieron cocinando y haciendo comida para los presos, pero ellas nunca pudieron ver a los presos, sino que les tocaba hacer y cocinar todo el día para ellos. Qué locura. Entonces, ya era una historia de una conexión directa con ese camino. Ujú. Eh, y ella me dijo, mira, la casita de que se ve allá al fondo, ahí era donde vivía mi abuela, esa casita.
Bueno, yo quisiera conocer esa casa. Y al otro día fuimos, conocimos la casa, me mostró todo. Y yo, claro, desde ahí yo tengo una perspectiva y un entendimiento de cómo a través de una ventana se ve la carretera, se ve cómo construían, y es súper fuerte ponerse en ese tipo de papel. Ok, soy una niña, porque era una niña, soy una niña que está cocinando, haciendo, bueno, pongamos arepa, porque ella hacían maíz con el maíz que se sembraba Ujú. cerca, el maíz, hacían diferentes cosas con el maíz y lo que cocinaban se lo llevaban para allá. Entonces lo que lo llevaban era su papá, el papá de la abuela, o sea, el bisabuelo Sí. de la señora Vidal. Este, y ahí tú entiendes que el nivel hasta de miedo, porque es una casita que está aislada en medio de la nada, que tú dices, bueno, realmente se puede escapar cualquier preso, un grupo de presos en la noche Tal puede cual. venir y violar a todas estas niñas, ¿sabes? Es bastante fuerte. Y eso es una cicatriz incluso para Vidalia, ¿no? Entender eso, el esfuerzo que hizo su abuela, por ejemplo. Entonces, pero para mí también fue, como te dije, un incentivo de entender de que estas historias sí existían, de que estas historias sí estaban en la carretera y de que la manera de encontrarlas era así, caminando. O sea, era acercándome, hablando, preguntando y teniendo una conexión muy honesta también con las personas. Y eso fue la primera noche, o sea, el primer día, la primera noche, que ese día yo no estaba planificado, por ejemplo, ese día yo no pensaba llegar ahí. Pero Claro. si no hubiese sido así, si yo no me hubiese detenido a la hora que me detuve, si yo no hubiese ido caminando, porque es muy fácil pasar en carro y decir, bueno, hoy voy a ir de San Cristóbal al Cobre, y en el Cobre capaz consigo información. Pero Mm. en ese tránsito que ignora, hay demasiada historia. Y, Entonces, así fue el recibimiento que a mí me permitió decir, bueno, no, sin duda, hay historias aquí que yo tengo que encontrar y la manera de hacerlo es así, caminando. no, y Miguel lo dice, o sea, uno, a ver, cuando Miguel menciona que 5 o 6 de la tarde, o ya tiene que ir buscando terreno, digamos, pero además, cuando dijo, bueno, a las 11 de la noche caminando, hay que, o le cuento a la gente, los pueblos de Venezuela, las carreteras de Venezuela, coño, son pa cagarse, o sea, una oscuridad, el sonido de quizás no sé si son grillos o sapos, no sé qué son, pero sabes, el monte, coño, es una situación en la que a ti en este momento te sacan de donde estás viendo este video y te extraen y te sueltan en la carretera a las 11 de la noche, coño, vas a pasar un minuto que hay que tener bastante coraje, bastante valentía. Pero Día 13, caminando la carretera trasandina. Hoy dejaré que las calles y los paisajes de Mucuchíes hablen por mí. Alfredo Yan es el que más menciona la historia con respecto al trazado de la carretera. quería consultarte algo respecto desde el punto de vista de producción, ¿no? Porque además tú entregabas piezas con bastante frecuencia. ¿Qué tan difícil fue el tema de, ok, grabaste un material, pero al final del día hay muchas cosas que vas a tener que utilizar, otras que Claro. capaz no? ¿Cómo manejaste ese tema, no? Porque desde el punto de vista de producción era también un gran reto lo que estabas haciendo. Sí, mira, la creación de contenido para esto fue duro, o sea, honestamente fue duro porque después de caminar todo eso diariamente y llegar en la noche, en la noche editaba, por ejemplo. En mi mente, mientras caminaba, armaba como un pequeño guión, decía, bueno, creo que puedo hablar de esto, puedo poner esto y esto, y cuando iba caminando decía, bueno, creo que es importante mencionar justo por donde estoy pasando, creo que es importante mencionar la gente con la que me encontré, creo que es importante hacer ciertas menciones, ¿no? Y a medida de eso iba armando un guión que ya en la noche empezaba a editar.
donde llegaba, empezaba a editar, empezaba a editar, empezaba a editar, y lo armaba lo mejor posible, y en la mañana le echaba, antes de salir a caminar, lo volvía a hojear y decía, ok, voy a ver, ok, creo que es mejor quitar esto, creo que es mejor dejar esto, creo que poner esto primero, dejar esto de último, este, intentaba así, pero me saturaba mucho, obviamente, porque tenía mucha información. Y entonces tenía eso, más recolectar toda la información, más la fotografía, más los videos que tenía que grabar, llegar en la noche, editar, No, seleccionar impresionante. qué videos iba a usar, porque no podía hacer videos tan largos tampoco, me preocupaba, tipo, bueno, sabemos que el enganche en las redes es súper corto, a veces es de 1 o 2 segundos para enganchar Sí. a alguien, súper complejo. Y yo estaba haciendo videos de 1 minuto 40, 2 minutos, que, bueno, para la media es larguísimo, o sea, para la media es súper largo, pero también estaba viviendo literalmente demasiada información. Yo, bueno, o Claro. sea, no, yo tengo que hacer estos videos de esta cantidad de tiempo, pues, porque en 1 minuto no puedo encerrar todo, es imposible también. Incluso yo diría que lo que está en redes es un 5% de todo lo que yo viví, un 5% de la información, un 5% es poco. Pero era una manera de exponerlo, de explicarlo, de mostrarlo. Era como buscarle también un espacio a este proyecto, ¿no? Y darle un crecimiento y un alcance que, bueno, las redes respondieron de una manera increíble, incluso que yo no me esperaba, porque también fue como un experimento. Pero bueno, también creo que la experiencia de trabajar en agencias internacionales te da el hecho de que, bueno, pasas un día súper estresante, súper exigente, donde tienes que llegar a editar y a enviar de una vez a los editores, y lo mismo pasa en video y en foto. Entonces yo creo que venía un poco con este chip de decir, ok, si yo ya viví una experiencia relativamente similar, solamente que ahora me estoy exponiendo en otro contexto. O sea, ahora estoy caminando 20 kilómetros diarios, hablando con 5 personas, teniendo entrevistas, midiendo muy bien la cantidad de memoria que estaba usando en mi teléfono, en mi cámara. eh, entonces, bueno, eso, llegar súper cansado a un sitio y soltar el bolso y empezar, ok, voy a comer. Después de comer me voy a poner a editar todo lo que pueda para tenerlo listo para mañana, y apenas tenga la primera conexión a internet, subir. Wow. Era un reto, o sea, era un Sí, sí, reto sí. porque, claro, era más fácil, tipo, recolectar la información y irme, ¿sabes? No tener que pasar por tener que grabar contenido, por ejemplo. Pero a medida que yo dije, bueno, pero también era una forma de exponer lo que estaba haciendo, de buscarle un alcance a lo que estaba haciendo, y como te dije, ver de qué forma respondía a la gente, porque quería ver qué información encontraba a través de las redes, esta forma de que te dije, de que alguien me escribiera y me dijera, mira, por ejemplo, también me pasó de que me escribió alguien y me dijo, mi papá fundó una gasolinera en tal punto, y yo encontré esa gasolinera, por ejemplo. Entonces, en 1956, mi papá hizo una gasolinera porque empezaron a llegar muchos carros de tal marca y usaban una gasolina específica. Después él abrió una línea de autobuses, y eso lo encontré gracias a redes. Un cacique, por ejemplo, en una comunidad en Timotes, que era lo último de una montaña, la última casa de una montaña. El cacique de esa comunidad eh, tuvo la apertura conmigo porque su hija, que consume TikTok, eh, me dijo, yo te conozco. Y a medida Wow. que, sí, yo te he visto, no sé qué, entonces, claro, yo no me esperaba que en un sitio tan remoto, tan alejado, que la hija de un cacique me dijera, mira, yo te conozco. Y el cacique, a medida de eso, cuando vio eso o entendió eso, se abrió conmigo y me contó cantidad de historias, cantidad de información, ¿no? Que para mí fue súper valioso. Pero fue a través de una conexión de redes. Y yo no esperaría que a esos puntos llegara, por ejemplo. Entonces yo dije, ok, esto está funcionando, o sea, esto está funcionando y tengo que continuar, obviamente. Y para mí ya era como interesante hacer esta creación, ¿no? Pero también tenía que ser muy selectivo con lo que iba a grabar, entonces tomar la decisión como, ¿será que grabo esto? ¿O será que le hago fotos? ¿O qué hago? Entonces, a veces hacía las dos, a veces hacía una sola, a veces hacía solo fotos. Entonces, tenía que pensar muy bien, y cada día, pues el trabajo relativamente se me iba haciendo más fácil, Ya. relativamente.
y así no es fácil, pero igual todos los días fue exigente tener que estar todo el día en este proceso de recopilar información y en la noche sentarme a editar para el otro día subirlo a las redes. Claro, bueno, qué impresionante, ¿no? Bueno, se nos está acabando un poco el tiempo, pero quería preguntarte, con esos archivos que no hemos visto, ¿podemos esperar algo más? Porque entiendo que tienes un montón de cosas todavía pendientes. ¿Qué debemos esperar si es que debemos esperar algo de este proyecto? Porque entiendo que además hay mucha gente con ganas de, ¿sabes? De seguir viendo esas cosas que tomaste. ¿Podemos Claro. esperar, debemos esperar algo más Sí, respecto al sí, proyecto? sí, claro. Bueno, yo ahorita estoy iniciando para trabajar en un libro, para hacer un libro sobre este viaje, sobre la carretera, es un libro, un fotolibro, pero también un libro sobre la investigación de este camino, sobre el viaje. También están las ideas de muchas exposiciones, hacer muchas exposiciones de manera itinerante, tanto en varios de estos pueblos, en Caracas, en ciudades capitales, hacer esta exposición. Y también la realización de un documental, que bueno, para eso necesito un financiamiento más grande, pero la realización de un documental. Entonces hay varios formatos en los que quiero presentar este proyecto, que es un libro, exposiciones fotográficas y espero que la materialización del documental. Bueno, hay que estar entonces atentos a las redes de Miguel. Y bueno, sigue dándole mucho respaldo, mucho apoyo a esto que la verdad que nos ha emocionado durante estos que casi 3 meses, Miguel, dirías. ¿Cómo? Disculpa. La caminata, ¿cuánto tiempo duró? ¿3 meses? ¿O un poco menos? 2 meses, 2 meses. Bueno, durante estos 2 meses, ha sido la verdad que bastante emocionante, sobre todo en un momento en el que quizás lo decía Miguel, Venezuela pasa un momento convulso y para uno reencontrarse con esas imágenes, la verdad que fue muy poderoso. Eh, y justamente sobre eso, para ir cerrando, ¿cuál es tu conexión hoy? Así como te lo preguntaba la gente de Nat Geo con la postulación. Bueno, ¿cuál es tu conexión hoy con tu territorio? ¿Cuál es tu conexión hoy con los Andes venezolanos y sobre todo con Venezuela? Y bueno, mi conexión creo que es mucho más íntima. O sea, sé que mi manera de interactuar con este territorio es a través del acto del caminar y de entender la historia a través de ese acto. Analizándolo como un acto de aprendizaje eh, y sabiendo de que hay muchas historias que están ahí eh, y que la mayoría de historias se concentran en puntos muy específicos de Venezuela, como Caracas, cuando al interior del país eh, ocurrieron muchos cambios sociales que incluso afectaron a ciudades como Caracas. Entonces, para mí, sí, cada vez es más íntimo este recorrido, porque, como te dije, mi familia forma parte de esta carretera, mi familia fue parte de esos procesos migratorios de esta carretera. Yo conviví, estuve y fui criado en parte de este camino, entonces lo siento muy mío, lo siento como un lugar muy mío en el que yo puedo hablar, en el que yo puedo exponer las tradiciones, en que no quiere decir que tenga una verdad sobre Claro. esto, esta es mi realidad y mi verdad, cada quien lo puede vivir de formas diferentes, pero mi conexión es mucho más íntima para exponer la vida de los Andes a través del acto del caminar, para hablar de su historia. Bueno, espectacular, la verdad. Y bueno, entiendo que mucha gente lo ha hecho también, pero me sumo, te felicito, Miguel, por lo que hiciste. La verdad que, como te digo, tenemos que seguir esperando cosas de ti respecto a esto. Y creo tener la visión de que esto no va a ser lo único que vas a hacer de este sentido. Quizás eso, bueno, eh, es como para otra conversación más adelante, pero wow, entiendo que abriste una ventana muy interesante con respecto de las carreteras venezolanas. Así que te felicito a la gente. Por favor, denle su like a Miguel, síganlo en sus redes, sigan su trabajo. Y bueno, agradeciéndole por supuesto el tiempo, no quiero quitarle mucho más, pero esto pudiera extenderse muchísimo tiempo.
Pero bueno, hay que dejar a Miguel fluir. Te agradezco mucho, Miguel, que hayas estado aquí conmigo. Y bueno, No, la gente, gracias a ti, de verdad. De que pana, se, un abrazo. que se suscriban al Gracias. canal. Suscríbanse al canal, que bueno, esto está muy interesante. Gracias, Miguel. Felicidades y bueno, Gracias, seguimos Alexander. pendientes de lo que haces. Dale un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Bueno, eso fue todo, gente. Ahí lo tiene, Miguel Zambrano. El hombre que caminó la carretera trasandina como si nada, a pie, tranquilo. Muchas gracias a todos. Nos estamos viendo. La trasandina es la vena de los Andes y su corazón son los pueblos. Caminar más de 600 kilómetros siguiendo antiguos mapas, pasando por diferentes ecosistemas, encontrándome con personas abiertas a enseñarme su historia, aprendiendo con cada paso. 89. Documentando los rincones de una gran carretera que creó un fenómeno social para todos los Andes venezolanos y todo un país entero. Y ahora estoy en el tramo final. Esta es la gran recta de San Diego, que va camino a Pavia, que es la antigua carretera que conectaba Carora con Barquisimeto. Y es toda esta recta. Esta es otra de las antiguas estaciones de gasolinas y restaurantes que veían en el camino. Ya estoy entrando a Barquisimeto después de haber caminado 600 kilómetros a través de 4 estados para realizar mi proyecto documental y de investigación sobre la carretera trasandina. Gracias. Ya estoy en la recta final de la caminata, los últimos metros para terminar todo este viaje de más de 600 kilómetros, justo en el obelisco. ...621 kilómetros caminados para llegar hasta el obelisco de Barquisimeto. Gracias a todos por acompañarme en este viaje.